Vamos a hablar de cómo se produce la fecundación a partir de los gametos y luego cómo a partir de la célula resultante, llamémoslo el cigoto, cómo se va a ir formando el embrión. Las distintas fases por las que pasa: segmentación, que representa el aumento del número de células; gastrulación, la formación de las hojas embrionarias; y luego cómo se van formando los distintos órganos. Aquí es más o menos donde lo dejaremos. En general, aunque vamos a hablar de varios aspectos como fecundación interna, fecundación externa y varios tipos de animales, el esquema central que vamos a seguir para el desarrollo del embrión es el desarrollo del embrión de algunos anfibios, que es extremadamente simple. Y aunque parece muy distinto del que luego presentamos los mamíferos, las diferencias son más topológicas, más aparentes que reales. El modelo mejor estudiado probablemente es la fecundación externa. Esto se ha estudiado extensivamente en el erizo de mar. En la fecundación externa, obviamente, todos los animales pueden poner sus gametos en el agua del mar, así que hay que tomar precauciones especiales. Además, los gametos tienen que ser capaces de reconocer, de acercarse preferentemente a unos a otros. Bueno, como los óvulos no se mueven, el espermatozoide es el que ha de ser capaz de sentirse atraído por los óvulos de la especie correspondiente. En este esquema aquí podemos ver un poco el proceso. Primero tiene que haber un acercamiento de los gametos por una quimiotaxia. Luego tiene que establecerse un contacto y ese contacto tiene que ser reconocido. En este caso suele ocurrir sobre una cápsula de gelatina extracelular que hay por fuera de lo que es la cubierta primaria, que se denomina cubierta vitelina, antes de la membrana plasmática. Este reconocimiento de esta zona gelatinosa va a provocar la liberación del contenido del acrosoma, una especie de lisosoma que se encuentra en la punta del espermatozoide, que va a empezar a degradar las cubiertas del óvulo acercándose hacia la membrana plasmática. Esto es lo que se denomina la reacción acrosomal e incluye además la formación de una especie de estilete de pseudópodo formado por un acúmulo de actina que se guarda debajo del acrosoma. Esto va a facilitar o va a aumentar las posibilidades de que ese espermatozoide llegue antes que otro en contacto con la membrana. Esa prolongación acrosómica contacta con la membrana plasmática y entonces ocurre la fusión de membranas. Una vez ocurre la fusión de membranas, digamos, ya se encuentra el núcleo del espermatozoide en el mismo espacio que el núcleo del óvulo, va a desencadenar una serie de reacciones en el óvulo, que se denomina la activación, que entre otras cosas va a provocar dos fenómenos muy importantes, que son los bloqueos de la polispermia, rápido y lento. Los bloqueos de la polispermia sirven para que otro espermatozoide no fecunde el óvulo y no se produzcan, por lo tanto, organismos con una carga genética aberrante que no darían lugar a nada. Una vez dentro del óvulo, van a migrar los pronúcleos, que son como se llaman el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo, hasta juntarse utilizando el uso mitótico del espermatozoide. Los núcleos se van a fusionar, dando por primera vez a la célula del nuevo organismo, que es lo que se denomina cigoto, y a partir de ahí lo que continúa es el proceso de segmentación, que luego trataremos, donde se van a producir más y más células. La fecundación interna es distinta. Al ocurrir dentro del organismo, dentro de la hembra, no hace falta, digamos, tomar tantas precauciones. El acercamiento de los gametos no tiene mucha importancia, es casi al azar. No es existir algún factor que atrae a los espermatozoides es cuando las distancias ya son muy cortas. Eso va a hacer que los espermatozoides, cuando reconozcan el óvulo, se adhieran a la superficie. En este caso solo está la cubierta primaria, la zona pelúcida. Este reconocimiento solo ocurre si los espermatozoides primero han sufrido un proceso de modificación de su composición de membrana que se denomina capacitación. Esto ocurre en las vías genitales femeninas. Por lo tanto, si uno quisiera hacer fecundación in vitro, tendría que capacitar de algún modo artificialmente los espermatozoides para que pudiesen reconocer el óvulo. En el tercer paso se produce la reacción acrosómica, se libera el contenido del acrosoma, esa vesícula lisosómica que envuelve el núcleo, que empieza a degradar la cubierta primaria y permite que el espermatozoide entre en contacto con la membrana plasmática del óvulo. Eso va a provocar la reacción del huevo, entre otras cosas va a permitir que finalice la meiosis,
con lo que se va a formar por primera vez el gameto femenino, cuando ya se ha producido la fusión de membranas, y eso a su vez va a desencadenar una serie de procesos, de los cuales la principal es la liberación de unas vesículas corticales que van a modificar la zona pelúcida, y eso va a constituir el bloqueo lento de la polispermia. Una vez el núcleo del espermatozoide está dentro del óvulo, los pronúcleos se van a acercar, aparentemente utilizando como eje del citoesqueleto el cuerpo basal que aparecía en el espermatozoide, y los núcleos no se van a fusionar, sino que van a permanecer juntos en un proceso que se denomina anfimixia. Una vez transcurrido este proceso, se van a generar dos células hijas y va a proseguir el fenómeno de la segmentación. De los fenómenos que ocurren durante la fecundación, uno de los más importantes es la activación del óvulo. El óvulo es una célula que está en reposo y que no puede comenzar a cambiar hasta que no ocurra la fecundación. De estos aspectos de la activación del óvulo depende si es un organismo con fecundación interna o externa, hay diferencias, pero una cosa que comparten los dos es la reacción cortical. La reacción cortical supone la liberación de unas vesículas corticales que se encuentran justo por debajo de la membrana plasmática del óvulo y tiene como función impedir nuevas fecundaciones. En realidad este va a ser el mecanismo principal que genera el bloqueo lento de la polispermia, y va a ocurrir porque la zona pelúcida o cubierta vitelina, según el caso, va a cambiar, se va a modificar de manera que ya no puede ser reconocido por ningún nuevo espermatozoide, ya que las proteínas van a cambiar y el receptor de bindina, que es el que es unido por el espermatozoide, cambia de modo que quede irreconocible. En el caso de fecundación externa, además, hay otro fenómeno que supone una depolarización transitoria de la membrana plasmática. Ese cambio de potencial eléctrico va a impedir que ocurra ningún fenómeno de fusión de espermatozoides durante unos pocos minutos. Es muy rápido, se activa muy rápidamente y constituye lo que es el bloqueo rápido de la polispermia. Hay también cambios en la concentración de calcio en el citoplasma, que es el mecanismo desencadenante de la liberación de los gránulos corticales y también de la activación del citoesqueleto, que va a dar lugar a las divisiones celulares y al movimiento de los pronúcleos para acercarse. Hay cambios de pH, en fin, todo esto al final va a tener un efecto de activación general de la célula, se va a producir síntesis proteica a partir de ese momento y va a comenzar el fenómeno de la división del óvulo que constituye la segmentación. De estos fenómenos, en la fecundación interna no hay ni bloqueo rápido de la polispermia ni cambio de pH. Realmente lo que hay es la reacción cortical y una cascada de calcio, que es quien desencadena la reacción cortical, pero que además activa muchos otros mecanismos. Aunque, lógicamente, el desencadenante de la activación del óvulo es la fusión del espermatozoide con el óvulo, hay que decir que se pueden activar artificialmente los óvulos sin fecundación por el espermatozoide. Esto se puede hacer por distintos mecanismos, tanto químicos como físicos. Una estimulación eléctrica, en fin, depende del óvulo, pero puede hacerse. Entonces, la célula se comportaría como si hubiese sido fecundada, solo que tras un número de divisiones, pues obviamente al falta del núcleo del espermatozoide, pues no se podría llegar muy lejos. Pero hay que decir que hay animales que sí pueden funcionar de este modo. En ese caso hablaríamos de partenogénesis. En este caso, el nuevo embrión se desarrolla solo a partir del óvulo sin participación del material genético del espermatozoide. Hay muchísimos tipos de partenogénesis, pero siempre es un tipo de reproducción sexual, ya que parte de un óvulo que se ha producido por meiosis. Y luego, como en algunos casos curiosos, tenemos los insectos sociales, como las abejas y las hormigas. En este caso, la partenogénesis, digamos, es facultativa por parte de la abeja reina, por parte de la reina, si es una hormiga. En este caso, los machos se producen por partenogénesis y son haploides, mientras que las hembras se producen por fecundación
y son diploides, es decir, cada célula huevo que fabrica la reina puede ser fecundada o no. Si es fecundada, se convertirá en una hembra, si no es fecundada, se convertirá en un macho, y esto la reina lo puede hacer a voluntad. El fenómeno de la reacción cortical es muy importante. Constituye la base, como ya hemos dicho, del bloqueo lento de la polispermia. La reacción cortical va a suponer una liberación de calcio por un mecanismo que depende de inositol trifosfato, fosfolipasa C y demás. Este calcio va a permitir la movilización del citoesqueleto de la zona del córtex del óvulo, lo cual va a permitir la fusión de las vesículas corticales, los gránulos corticales, que se encuentran muy cerca de la membrana plasmática. Inmediatamente liberan su contenido al exterior y ese contenido va a modificar la zona pelúcida y la va a convertir en una membrana más grande, más fina y muy resistente que se denomina membrana de fecundación. Es un proceso relativamente rápido, pero que pese a todo, pues como la célula es grande, puede tardar en torno a 1 minuto. En ese tiempo podrían ocurrir otras fecundaciones, pero es muy raro ya que el número de espermatozoides disponibles en fecundación interna es relativamente bajo. Y en el caso de fecundación externa ya hemos visto que además hay un bloqueo rápido de la polispermia con un cambio del potencial eléctrico y del pH. Desde el punto de vista de la fecundación, esta reacción cortical va a suponer que las glicoproteínas que forman parte de la zona pelúcida, como la ZP2, se va a romper, la ZP3, que es la que es reconocida por el espermatozoide, por una proteína que se denomina bindina, va a quedar irreconocible, así que ningún espermatozoide nuevo va a poder unirse. El embrión se va a desarrollar, de hecho, durante una buena fase, mientras no haya crecimiento en masa total dentro de la membrana de fecundación, lo cual constituye un medio protegido para el desarrollo del embrión. Como os comentaba, hay dos tipos de bloqueos de la polispermia. En la fecundación externa tenemos el bloqueo rápido y el bloqueo lento, mientras que en la fecundación interna solo hay bloqueo lento. El bloqueo rápido, como podéis ver en este esquema de arriba, supone un cambio en el potencial de membrana y otras cosas. La membrana, que normalmente tiene un potencial negativo, como veis se altera y se convierte en positivo, luego va descendiendo lentamente. Durante todo ese tiempo la célula está incapacitada, no hay un potencial eléctrico que permita la fusión de membranas y por lo tanto ningún espermatozoide va a poder fundirse con la membrana de la célula huevo. Por lo tanto, la ventana de tiempo para que dos espermatozoides fecunden simultáneamente es muy pequeña y muy pocos embriones ocurrirá esto. Esto va a dar tiempo en la fecundación externa a que se desarrolle el bloqueo lento de la polispermia. En este caso es la reacción cortical. Aquí en este esquema de abajo podéis ver una célula rodeada de espermatozoides, célula de erizo probablemente, un espermatozoide ha contactado y entonces vemos cómo van desapareciendo los espermatozoides y cómo va cambiando la superficie. En realidad una onda de calcio está recorriendo la célula y está convirtiendo la zona pelúcida en una cubierta más estrecha que veis y más grande que se ve por fuera, que es la membrana de fecundación. Los espermatozoides van quedando segregados hacia un polo, pero realmente se quedan anclados en esa cubierta y ya no pueden fecundar el óvulo, ya no tienen acceso a ellos. En el caso de la fecundación interna probablemente no es necesario el bloqueo rápido, ya que el número de espermatozoides capacitados en un momento dado alrededor de un óvulo es muy bajo. Así que las posibilidades de que dos espermatozoides fecunden simultáneamente en esa ventana de unos 60 segundos el óvulo, pues son relativamente bajos y bueno, si ocurre pues obviamente se produciría un aborto, pero digamos es un riesgo aceptable y no necesita la formación de un mecanismo especializado para ello. Cuando se habla de fecundación, normalmente se dice que el espermatozoide y el óvulo juntan sus núcleos y se forma el cigoto. Hay que decir que esto no es verdad en mamíferos. En mamíferos ocurre un fenómeno que se denomina anfimixia. Probablemente, o una de las causas al menos, es que el espermatozoide de los mamíferos
su núcleo está condensado por protaminas, no por histones, así que no está en condiciones de mezclarse con el núcleo del óvulo, que es un núcleo normal con histones. Esto va a dar lugar a una consecuencia curiosa, que es que la primera vez que nosotros existimos no fue como una sola célula, sino realmente como dos células iguales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En primer lugar, cuando entra el núcleo del espermatozoide dentro del óvulo, el núcleo se descondensa, el núcleo del espermatozoide va cambiando las protaminas por histonas, y además, por otro lado, el óvulo completa la meiosis, normalmente están parados en metafase 2, y completan la metafase de la segunda división meiótica. Esa entrada de calcio es la que permite que se separe el uso mitótico y se formen dos núcleos, uno quedará como cuerpo polar y el otro como el pronúcleo femenino. Durante ese tiempo pues se va reconstruyendo el pronúcleo masculino y ayudado por el cuerpo basal del espermatozoide, alrededor de él se forman microtúbulos que van a acercar los dos núcleos. Los núcleos migran, se colocan uno junto al otro, pero no funden sus membranas. Cada uno de ellos entra en fase G2 por su cuenta, con lo que se convierte en diploide, y cuando acaba la fase G2 se rompen las membranas tanto del pronúcleo masculino como del pronúcleo femenino y todos los cromosomas se colocan en un uso mitótico común. De este modo, cuando se separen, ambos van a tener un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre, y van a ser diploides. Esa es la primera fase donde existimos, por así decirlo, pero si os fijáis, lo que se van a formar son dos células, no una sola célula. Ese proceso un tanto curioso es el proceso de anfimixia. Es un poco como si se hubieran fusionado la primera división del cigoto y el proceso de fusión de los núcleos, todo en uno. Otro fenómeno muy interesante, sobre todo en mamíferos, es que los pronúcleos, masculino y femenino, no son equivalentes. Un poco se vende a veces de modo simplificado, como si las células germinales reseteasen la información de su ADN y que cuando se forma el cigoto, cuando se forma el embrión, pues los cromosomas paternos y maternos son indistinguibles unos de otros. Hay que decir que no es totalmente cierto. Sí que es verdad que hay una especie de reseteo cuando se forma la célula germinal, pero luego, cuando se forma el óvulo o se forma el espermatozoide, los cromosomas van a llevar la impronta paterna o materna y van a ser distintos. Los genes van a expresarse de modo distinto según vengan de un cromosoma de la madre o del padre, y esto se va a mantener a lo largo de toda la vida hasta que se vuelvan a resetear para la siguiente generación. En mamíferos hay una cosa muy curiosa, se denomina una especie de tumor que se denomina mole hidatidiforme, que ocurre cuando no hay pronúcleo femenino. En algunos casos, la última división meiótica del óvulo, que ya ocurre con el espermatozoide dentro, no funciona correctamente, con lo cual falta, simplemente queda el núcleo del espermatozoide, que se convierte en diploide que va dividiéndose. Bien, en este caso la cosa no llega muy lejos, se forma una masa de tejidos, pero no se organiza como un embrión. Luego, dos núcleos o solo información paterna no es suficiente. Por otro lado, la partenogénesis tampoco es factible en mamíferos. En ratón se ha tratado de producir experimentalmente y los ratones mueren aproximadamente a la mitad de la gestación. Llega más lejos que con el núcleo masculino solamente, pero no culmina en un animal viable. Nunca se ha conseguido. Hoy día se pueden combinar distintos núcleos en un óvulo y ver qué resultados da en ratones, y la verdad es que nunca ha funcionado salvo con un núcleo de una hembra y un núcleo de un macho. Cualquier otra combinación nunca funciona. El motivo parece ser, ya os digo, que realmente, aunque los genes pueden ser los mismos en los cromosomas, según vienen del padre o según vienen de la madre, pueden estar activos o inactivos en distinta medida debido a metilaciones del ADN. Esto se hereda de unas células a otras. Un caso bien conocido es de un factor de crecimiento similar a la insulina,
IGF-2. Bien, este tiene que ver con el tamaño del embrión y el responsable es el paterno. Normalmente hay uno materno inactivado, uno paterno activado. El animal tiene un tamaño normal. Eso se puede ver porque si el materno está mutado o no existe, no pasa absolutamente nada. El tamaño sigue siendo normal. Sin embargo, si se colocan dos genes, dos alelos paternos, los dos estarían activos y producen animales anormalmente grandes. Luego, en realidad, no es una cosa independiente, o no es una cosa sin importancia o sin trascendencia, el que un gen venga del padre o venga de la madre. Esto hay que tenerlo en cuenta a veces con los asuntos de la información genética, del paso de padres a hijos o de una generación a otra, porque aun teniendo alelos distintos, dependiendo de si vienen del padre o de la madre, puede expresarse uno o puede expresarse otro. Otro aspecto interesante de la fecundación para los biotecnólogos es la fecundación asistida. La fecundación puede hacerse fuera de las vías genitales femeninas, utilizando técnicas más o menos que simulen estas condiciones. No solo es útil para que parejas que no puedan tener hijos los tengan, sino también es una herramienta muy útil a la hora de fabricar determinadas sustancias o animales con características especiales con vistas a la industria o a la experimentación. En cualquier caso, para la esterilidad hay que decir que en muchos casos la esterilidad se puede resolver de otros modos más simples, simplemente pues con terapias hormonales o con inseminación artificial donde se prepara el esperma de un modo especial que pueda fecundar más fácilmente al espermatozoide, bien concentrándolo para que haya más espermatozoides disponibles o bien capacitándolo para poder realizar su función. La fecundación in vitro, propiamente dicha, o fertilización in vitro, pues suele ser para problemas más graves, en los que la interacción espermatozoide-óvulo no ocurre, por ejemplo, debido a trompas de falopio dañadas o bloqueadas, con lo cual nunca podrían ponerse en contacto, o a determinados desórdenes genéticos, tanto en el hombre como en la mujer. Tiene un éxito relativamente alto, de más del 30%. Lo primero que necesitamos es tener muchos óvulos con los que poder trabajar. Esto se consigue mediante una estimulación ovárica a base de hormonas, con las cuales pues se incrementa la supervivencia de los folículos, luego se sincronizan y finalmente se preparan para que se liberen más o menos simultáneamente. Se hace un seguimiento con ultrasonidos y realmente lo segundo que se hace pues es extraer estos óvulos, aspirándolos directamente desde el ovario, bien guiándonos con ultrasonidos. Si se producen un exceso de óvulos, estos se pueden conservar congelados para ser utilizados en un segundo ciclo de fecundación. Una vez tenemos los óvulos, pues hay que conseguir el esperma y prepararlo. Eso lleva unas 2 horas. Este esperma es capacitado, se junta junto con los óvulos que hemos seleccionado y luego se les deja unos 2 días a ver cómo se desarrollan. Si los embriones se van desarrollando correctamente, y no todos lo hacen, porque las condiciones no son exactamente iguales, por ejemplo aquí sí que haría falta un bloqueo rápido de la polispermia que no existen, porque la cantidad de espermatozoides alrededor del óvulo capacitados es enorme, cosa que no ocurre en la fecundación interna natural. Pero bueno, se seleccionan aquellos embriones que tienen un aspecto natural y se transfieren después al útero para que se desarrollen. En algunos casos el problema que existe es que no son capaces los embriones de salir después de la zona pelúcida modificada, lo que hemos llamado membrana de fecundación. Se puede hacer una degradación enzimática, una eclosión asistida, antes de implantarlos. Esta es la técnica en esencia, cuyo principal inconveniente es estimar la cantidad de óvulos fecundados que debes colocar. Obviamente muchos de estos embriones no son viables, pero es posible que sí. Entonces, si pones mucho, puedes provocar partos múltiples. Si pones poco, puedes no tener éxito. Al principio se solían implantar unos 3. Hoy las técnicas han mejorado y normalmente se implantan 2, salvo casos especiales. Además de la fecundación o fertilización in vitro, hay otras técnicas. Por ejemplo, en los casos en los que los espermatozoides son inmóviles y no hay manera de que fecunden al óvulo de ninguna manera, lo que se puede hacer es inyectar el núcleo del espermatozoide directamente dentro del óvulo y activarlo después. Eso sería la inyección intracitoplasmática de esperma.
Otras técnicas son variaciones de la fertilización in vitro, en la que en lugar de implantar el embrión, pues se pueden meter los gametos o se pueden implantar los cigotos. Esto tiene sobre todo, son cuestiones de origen moral o de origen religioso, son modificaciones para adaptarse a determinadas condiciones o a determinadas exigencias de los pacientes, por así decirlo. Otra técnica también muy interesante es la transferencia de citoplasma del ovocito, del óvulo. Hay que decir que en mujeres muy mayores los óvulos no son viables porque su citoplasma es, digamos, demasiado viejo. Una manera es coger el citoplasma de una donante joven y cambiar el citoplasma del óvulo. De esta manera, el núcleo sigue siendo de la madre original, pero el citoplasma es de la madre donante, con lo cual las posibilidades de que se genere un embrión viable son mucho mayores. Otro aspecto interesante para la biotecnología es la selección sexual de los embriones. Hay un interés económico en esto, ya que si tú eliges el sexo, dependiendo de la especie, puedes obtener más o menos beneficios, como por ejemplo en el ganado vacuno o en otros tipos de animales. Además, las posibilidades que ofrece de combinarlos con otras tecnologías, como por ejemplo la PCR para conocer la dotación genética del embrión que vas a implantar. Bueno, vamos a hablar un poco de ello. Los primeros intentos que se hicieron simplemente se basaban en que unos espermatozoides tienen el cromosoma X y otros el cromosoma Y. Los que tienen el cromosoma X son más grandes, un poco más grandes, que los que tienen el cromosoma Y, así que en teoría es posible diferenciarlos por centrifugación. Y utilizar solo una fracción de los espermatozoides para fecundar el óvulo. Es verdad que esto produce un aumento de machos o hembras, pero no es un aumento muy significativo, realmente no merece la pena. Se han desarrollado técnicas más avanzadas, aquí os pongo 3 de las que yo conozco. Uno es la selección inmunocitoquímica. Aunque los espermatozoides con el cromosoma X e Y en principio son idénticos, con el tiempo se desarrollan una serie de antígenos en su superficie que pueden reconocerse con anticuerpos. Por ejemplo, el antígeno HY. Yo puedo fabricar anticuerpos frente a este antígeno que se van a unir a los espermatozoides y los van a marcar fluorescentemente, y luego puedo bien inmunoprecipitarlos, formar un agregado de parte de ellos, porque los anticuerpos pueden unir dos cosas a la vez, por lo tanto dos espermatozoides simultáneamente, así se va formando una masa. O bien puedo utilizar una técnica distinta en la que los espermatozoides coloreados pues pasan por pequeñas gotas que son separadas dependiendo de si tienen o no tienen fluorescencia. De esta manera consigo un enriquecimiento muy alto y puedo fecundar un óvulo de manera que voy a producir un macho o una hembra. Otra técnica muy interesante, que se va quizás más allá de lo que es la selección sexual, es hacer PCR de blastómeros tempranos. Ahora, cuando veamos la parte del desarrollo del embrión, veremos que las primeras fases del embrión son células sueltas y se puede prescindir de alguna de ellas. Como podemos ver en la imagen, pues se puede sacar uno de estos blastómeros y estudiarlo por PCR. Incluso aunque tengamos una sola célula, podemos estudiar la presencia de un gen en concreto y saber cómo es. En este caso, si nos interesa la selección sexual, pues estudiaremos antígenos relacionados que solo están en el... antígenos, secuencias de ADN que solo están en el cromosoma Y. Esta técnica va más allá, porque muchas veces el objeto no es solo una selección sexual, o simplemente no es una selección sexual, sino asegurarnos que el animal que vamos a producir, o la persona que se va a producir, tiene una dotación genética correcta. Por ejemplo, imaginaros unos padres, uno de los cuales es portador de una mutación que pueda ser peligrosa. Podemos seleccionar aquellos embriones que se hayan formado y no tengan esta mutación, mientras que podemos descartar aquellos que sí que las tengan. Otra probabilidad es, o otra posibilidad, es producir hermanos compatibles. Por ejemplo, si un hermano tiene una enfermedad, se puede
tener un hijo de manera que sea, por ejemplo, compatible inmunológicamente para formar, pues, para un trasplante de médula. De esa manera podemos seleccionar de varios embriones cuál es el que mejor se ajustaría a realizar un trasplante de médula para este tipo de técnicas. Y finalmente, un método simple, bastante efectivo, aunque no tan preciso, es utilizar citometría de flujos. Los espermatozoides con cromosoma X son un 4% o tienen un 4% más de ADN que los que tienen cromosoma Y, y esto se puede detectar por un citometro de flujo y separar los espermatozoides uno a uno conforme van pasando por el contador, y de esa manera pues produciríamos machos o hembras a gusto. Este sistema está patentado, se ha utilizado para ganadería. Hay que decir que esto se puede hacer en humanos, en principio, si no hay una causa como pues eliminación de algún gen problemático o lo de los hermanos compatibles que os comentaba, en principio no es legal, pero bueno, que no sea legal no quiere decir probablemente que no se haga. Vamos a dejar atrás ya lo que es la fecundación y vamos a entrar ahora en el desarrollo del embrión. Tras la formación del cigoto o de la anfimixia en el caso de mamíferos, las primeras fases son muy sencillas. La célula huevo es grande, tiene reservas para múltiples células, así que no tiene que perder el tiempo de alguna manera sintetizando cosas, es decir, en fase G1, fase G2, y prácticamente todo se va a convertir en una sucesión de fase S y mitosis, con los cuales se van a incrementar el número de células, pero estas células originariamente no mantienen un estrecho contacto entre ellas, son simplemente un grupo de células metidas bajo la misma envuelta. Este es el fenómeno denominado segmentación. Las células durante esa fase se denominan blastómeros y el resultado final, por la forma que tiene, se denomina mórula. En algunos animales, como ciertos anfibios, el lugar por donde entra el espermatozoide de alguna manera determina el lugar por donde van a ocurrir las divisiones. Pero hay que decir que aunque se dividiesen de otra manera, esa masa de células sería capaz de generar un nuevo individuo. Este concepto es importante porque nos permite combinar células de varios animales experimentalmente y luego a partir de ellos se puede organizar, es decir, podemos combinar blastómeros de distintos embriones y generar un solo animal, un animal quimera, en el que parte de su cuerpo vendrán de unas células y parte vendrán de otras. Esta técnica es importante y está en la base de la generación de animales transgénicos o de la generación de animales nulos para determinados genes. En total, durante esta fase no hay un crecimiento obvio del individuo en cuanto a masa, sino solo en cuanto a número de células. La velocidad es rápida, dependiendo también del animal, es más o menos rápida o lenta. En peces unos 20 minutos, en mamíferos unas 10 horas. No es una fase totalmente homogénea, progresivamente se va enlenteciendo. Y bueno, aunque la segmentación sea rápida, después cuando siguen las distintas fases va siendo más y más lento, aunque esto ya no sería segmentación. Algunos animales pueden sufrir interrupciones durante el proceso. Por ejemplo, animales que se quedan las hembras preñadas en invierno, pero las crías se deben desarrollar en primavera, pues se puede parar el embrión en estas fases y continuar luego después. No es lo común y desde luego no ocurre en nosotros. La segmentación va a acabar cuando las células empiecen a conectar entre ellas, pero eso será lo que se denomina blastulación. Ahí lo que veremos es que el genoma empieza a utilizarse y bueno, las divisiones pues ya no irán necesariamente todas rápidamente, sino que cada célula, al haber distintos tipos, irán cogiendo ritmos de división diferentes. Si yo tuviera que quedarme con algo en concreto de la segmentación, sin duda, es el aumento del número de células, ya que hacen falta muchas células para poder pasar a la siguiente fase, aunque estas células no estén conectadas entre sí. No se puede hacer con una sola célula. La siguiente fase, como os he dicho, se denomina blastulación. Partimos de una mórula que puede tener entre 16 y 64 células y lo que vemos es que las células se van a compactar entre sí, van a formar una masa sólida y van a aparecer ya entre ellas uniones estancas, va a aparecer una cavidad interna que se denomina blastocele,
lo cual va a permitir tener un medio extracelular pero controlado dentro del individuo, cosa que hasta ahora no existía. Aparecen uniones en gap, lo que permite que las células se comuniquen unas con otras y funcionen simultáneamente. Aparece la lámina basal, con lo cual las células ya se organizan en algo parecido a un epitelio. Las células empiezan a utilizar su propio material genético. Hasta ahora habían estado utilizando el que daba la madre con la célula huevo. Y de alguna manera el individuo comienza a crecer, probablemente no en masa, pero sí en el sentido de formación de nuevas proteínas. Entre esas proteínas juegan papeles muy importantes aquellas proteínas de superficie celular que sirven para el reconocimiento y para señalización, lo cual va a hacer que las células puedan interaccionar unas con la otra. Los eventos principales de esta fase, sin duda, son, por un lado, la formación de un medio interno, cosa que hasta ese momento no existía, y que es imprescindible para que nosotros podamos existir. Por otro lado, la formación de un organismo multicelular, ya no funciona a nivel de una célula, sino que a nivel de conjuntos. Y finalmente, la aparición de uniones celulares, la interacción de una célula con otra. El blastocele se puede formar de muchas maneras, pero en realidad es una esfera hueca, donde todas las células estarían un poco hacia el exterior y no podríamos distinguir distintas partes, digamos. El siguiente fenómeno, sin duda muy importante en el desarrollo de los animales pluricelulares, es la gastrulación. La gastrulación puede ocurrir de varios modos, pero al final lo que supone es una especie de invaginación. Esa esfera se imagina hacia adentro y forma una especie de estructura con una doble capa celular al menos. Este esquema que tenemos aquí es de un Amphioxus, un anfibio, que tiene una embriogénesis realmente muy sencilla y elegante. Es muy fácil de distinguir las fases. En otros animales puede tener pintas totalmente distintas, en mamífero no digamos, pero el evento es el mismo. Realmente unas células van a quedar hacia afuera, otras células van a quedar hacia adentro. Las de hacia afuera van a formar el ectodermo, las de hacia adentro van a formar el endodermo. Y la cavidad que se queda en medio, que está abierta al exterior por un agujero que vamos a denominar blastoporo, esa cavidad primitiva se denomina arquéntero, que quiere decir intestino primitivo, porque de hecho esas células van a formar, digamos, el epitelio interior que reviste el tubo digestivo de los animales. Durante esta fase además ocurre otro fenómeno simultáneamente que no está representado en el dibujo, que es la formación de unas células que se quedan entre las dos capas. Eso se le denomina el mesodermo. Pues bien, la organización de cualquier animal depende de estas tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, las cuales solas o combinadas van a dar lugar a los distintos órganos del cuerpo, desde el sistema nervioso al músculo o el tubo digestivo o cualquier cosa. El acontecimiento principal, sin duda, de la gastrulación es la formación de las hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, pero también es el que proporciona los ejes de simetría, un adelante y un de atrás, que antes no existía, y una izquierda y una derecha, porque realmente los dos lados del blastoporo no son iguales. Es el inicio de la organización de la anatomía, que sin duda luego se va a completar durante la siguiente fase, que es la neurulación. Según a lo que va a dar lugar el blastoporo, se hace una distinción tradicional que probablemente hoy no sea tan sencilla, que es que el blastoporo puede dar lugar al ano o puede dar lugar a la boca. En la boca se habla de protóstomos, estaríamos hablando de gusanos y moluscos, mientras que si da lugar al ano estaríamos hablando de deuteróstomos, cordados y equinodermos. Cordados entre los que nos incluimos nosotros, y los equinodermos son erizos de mar, estrellas de mar, que son bastante cercanos, más cercanos a nosotros, a los cordados, que los gusanos o los moluscos, ¿de acuerdo? Esto no es del todo cierto. En mamíferos, desde luego, tanto el ano como la boca son formaciones secundarias que se hacen después por perforaciones del tubo digestivo. Pero, bueno, de alguna manera el concepto sigue siendo válido y es una manera de distinguir dos lineajes de animales que se separaron pronto a nivel de la realización de la gastrulación. Ya veremos que hay una parte, lo que se llama el labio dorsal del blastoporo, a partir del cual se va a organizar el tubo nervioso. La proliferación de las células en ese
en ese lugar va a inducir a que la zona de ectodermo, que está adyacente a él, prolifere, forme la placa neural y a partir del sistema nervioso. Y la formación del sistema nervioso es lo que va a dar lugar a que aparezcan los diferentes órganos. Eso lo veremos en la neurulación. Pero antes de llegar a la neurulación, hemos de explicar cómo se forma el mesodermo. La formación del mesodermo, como os comentaba antes, es simultánea a la gastrulación. El hecho es que se van a quedar unos grupos de células entre el ectodermo y el endodermo. Quizás esta es la diferencia mayor entre protóstomos y deuteróstomos. ¿Cómo se va a formar esta estructura? Las zonas del blastoporo proliferan y o bien hay unas células que proliferan hacia el interior, ese sería el caso más simple, sería lo que se llama la vía teloblástica y sería propia de los protóstomos, mientras que la otra posibilidad es la vía enterocélica propia de deuteróstomos, en la que también las células proliferan, pero el crecimiento realmente es en forma de bolsa. Es como una invaginación de una bolsa que finalmente se va a separar y va a quedar aislada. Esta es la vía enterocélica propia de deuteróstomos, como os decía, y bueno, va a formar unas cavidades internas. Esas cavidades internas, pues después son tres pares, van a formar la cavidad pleural que rodea los pulmones, la cavidad pericárdica que rodea el corazón y la cavidad peritoneal que rodea las vísceras del abdomen. En realidad, si os fijáis, las únicas que permanecen como pares son las pleurales, las otras dos se funden, pero en cualquier caso vienen de aquí. Se forme como se forme, esto es imprescindible para formar la tercera capa celular, que es la que va a permitir la formación de huesos, musculatura, vasos sanguíneos, sangre, etc. Este fenómeno, ya os digo, de la formación del mesodermo ocurre simultáneamente con la gastrulación, pero bueno, se cuenta como dos cosas separadas. La última fase del desarrollo embrionario es la neurulación. En este esquema que os he pintado aquí, pues está reflejada todo desde la blastulación, la segmentación, la blastulación con la formación del medio interno, la gastrulación, la formación del mesodermo. Pues bien, cuando se forma el mesodermo, se forma una estructura que es la notocorda, un eje esquelético. La notocorda va a inducir al ectodermo que tiene adyacente a proliferar y a crecer. Ese crecimiento hace que se forme como un pliegue que en vez de evaginarse hacia afuera, se invagina hacia adentro formando un canal. Ese canal, ese surco, se acaba cerrando sobre sí mismo formando el tubo neural. A partir del tubo neural se va a formar el sistema nervioso. Del tubo neural el sistema nervioso propiamente dicho, pero de las células que quedan justo cuando se cierra, que no forman parte ni del ectodermo ni del tubo neural, esas células van a migrar, como veis en el dibujo, son las células de las crestas neurales. Las neuronas del sistema periférico vienen de aquí, como vienen pues un montón de células interesantes como pueden ser los melanocitos. Van a migrar por el cuerpo y van a colonizar otras estructuras que se están formando. También se forman unas estructuras mesodérmicas interesantes en esos momentos, que son los somitas. Los somitas, las células se aprietan formando una especie de epitelios y de ahí luego se van a salir células que van a dejar de ser epiteliales y que van a formar la dermis de la piel, tejido conjuntivo, parte de él, el esclerotomo que va a formar los huesos. También se forman unas bolsas, que son las cavidades celomáticas de las que os he hablado antes. Ya la interacción entre todas estas estructuras van a dar lugar a todos los órganos internos del cuerpo. Esa es un poco... si con la gastrulación hemos formado las hojas embrionarias, realmente durante la neurulación, con la aparición del sistema nervioso y de las estructuras anexas a él, es como se va a organizar todo para formar un animal. Hasta el extremo de que si dijéramos que en una gástrula se formaran dos tubos nerviosos, pues se formarían realmente con dos tubos neurales, se formaría un siamés porque se organizarían dos individuos
a partir del mismo grupo celular. Al fenómeno que genera la formación de un sistema nervioso, de un tubo neural, se le denomina inducción primaria. En el caso de los anfibios que hemos estado viendo, esto ocurre a partir del labio dorsal del blastoporo. Hay que decir que en otros animales es distinto. Se habla del nodo primitivo en vertebrados. En el caso del embrión de pollo, que es donde se estudió bien originariamente, es el nodo de Hense. En mamíferos pues se habla normalmente del nodo primitivo. Es una estructura en forma de embudo por donde las células pasan de una capa a otra, pero que en el fondo es el equivalente al labio dorsal del blastoporo. La diferencia entre un embrión de un anfibio y de un embrión de un ave o nuestro, que sigue el patrón de las aves, salvando las distancias, por supuesto, y hablando muy laxamente, pues el embrión de anfibio es como una esfera del mundo, es redondo, todo se ve muy bien, mientras que el embrión que tenemos nosotros es como plano. Entonces las mismas estructuras que tenemos en la esfera, nosotros las podemos representar en una proyección de manera plana, como en un atlas. No es exactamente lo mismo una cosa que la otra, pero si uno hace las transformaciones adecuadamente, pues se puede ver que realmente ocurren fenómenos similares. Por eso lo he contado en un caso mucho más sencillo, que es en el del anfibio, que es donde primero se estudió y es el que normalmente se cuenta como ejemplo. Como os decía, el labio dorsal del blastoporo es en principio la zona que produce la inducción primaria en anfibios, aunque en otros animales se llame de otra manera. Y bueno, aunque no es fácil hacer trasplantes de estos tipos celulares, se pueden hacer trasplantes con animales distintos, además, donde se puedan seguir las formas de las células. Y si tenemos a un embrión que genera su propio labio dorsal del blastoporo y le colocamos la zona del labio dorsal del blastoporo de otro animal, lo que se forma realmente, como veis aquí, es un anfibio siamés, es decir, se forman dos animales a partir de la misma masa de células que van a permanecer unidos por la zona del vientre, pero bueno, eso es porque era la misma masa de células. Se hacen experimentos más complejos donde se puede trasplantar el labio dorsal del blastoporo en distintos momentos de su generación. Fijaros en estas fotos, según si se genera antes o se genera después. Pues cuando es joven lo que se genera es a partir de la cabeza, mientras que cuando es más tardío lo que se genera es como a partir de la cola, mientras que solo tiene una cabeza. Es decir que conforme va envejeciendo el labio dorsal, va cambiando el labio dorsal del blastoporo, conforme va avanzando el tubo neural, pues dará lugar a unas cosas u otras. No es lo mismo los segmentos anteriores que los segmentos posteriores. Pero bueno, creo que queda bastante claro con estos experimentos que efectivamente la inducción primaria es quien genera un animal en un grupo de células que se había organizado previamente. Como veis, durante el desarrollo del embrión hay varias fases críticas. En primer lugar, el aumento del número de células en la segmentación. Después, la formación de un medio interno en la blastulación. La formación del ectodermo y el endodermo en la gastrulación. Después, también simultáneamente, la formación del mesodermo. Y luego, la inducción del sistema neural por ese organizador primario, labio dorsal del blastoporo en el caso que estábamos contando, que es quien realmente organiza o va a generar todos los órganos internos. Ha sido algo muy resumido, pero bueno, por lo menos tenéis una idea de cómo se construye un animal a partir de una sola célula.